El Señor esté con ustedes. Soy Padre Román de la Congregación del Verbo Divino y quiero seguir compartiendo con ustedes sobre apologética, defendiendo nuestra fe, profundizando y escudriñando la Sagrada Escritura. Estoy grabando unos cortos videos acerca del bautismo. Hoy quería compartir con ustedes dos textos, uno de San Mateo y otro de San Lucas, que se complementan. Primer texto sobre el bautismo de Jesús. Lo conocemos, pero voy a brevemente recordar. Dice así: Entonces Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se resistía diciéndole: «Soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti, ¿y eres tú el que viene a mi encuentro?». Miren lo que Juan no entendía. Juan no quería bautizar a Jesús. Juan reconocía que Jesús era el Cordero de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. No tenía ningún pecado. Por tanto, no necesitaba, según Juan, el bautismo. Sin embargo, ¿qué Jesús le responde? Ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo, es decir, la justicia de Dios. En otras palabras, que se cumpla la voluntad de Dios. Juan no entendía, pero cedió. Vamos a volver a este pasaje porque quiero ahora leer el pasaje de San Lucas que se complementan, que describe esta situación con estas palabras. San Lucas capítulo 7, versículo 29. Dice así: Todo el pueblo que lo escuchaba, se refiere a Juan, incluso los publicanos, reconocieron la justicia de Dios, es decir, la voluntad de Dios, recibiendo el bautismo de Juan. Pero en versículo 30 dice: Pero los fariseos y los doctores de la ley, al no hacerse bautizar por él, por Juan, frustraron el designio de Dios para con ellos. Frustraron el plan de Dios. Eran los fariseos y los doctores de la ley. ¿Y quién frustra el bautismo de los niños? Son evangélicos, son las sectas que no permiten a los niños que reciban el bautismo. Pero Juan, volviendo a San Mateo, se dio cuenta que el bautismo no es solamente para el perdón de los pecados, no es un simple acto de obediencia, sino el bautismo es necesario para la salvación. Y dice San Mateo referente al bautismo así: Apenas Jesús fue bautizado, salió del agua. En ese momento se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección.
Miren, a través del bautismo que Jesús recibe, se abren los cielos, la fuerza de Dios. Eso es lo que precisamente sucede en el bautismo que recibimos. Y más todavía, somos hijos de Dios, hijos adoptivos por el sacramento del bautismo, pero hijos. Y somos hijos predilectos de Dios, siempre como hijos adoptivos. Y ven, los fariseos, los doctores de la ley, frustraron el plan de Dios, según San Lucas. Sin embargo, los publicanos y muchos recibieron el bautismo de Juan en el río Jordán. Entonces, nosotros no podemos frustrar el plan de Dios. Juan también quería frustrar el plan de Dios, pero Jesús dice no, conviene que lo hagamos. Conviene que se cumpla la voluntad de Dios. No podemos frustrar el designio de Dios, como lo hicieron los fariseos, lo hicieron los doctores de la ley, lo que dice San Lucas, y lo que también están frustrando los evangélicos y las sectas, al no aceptar que los niños reciban el bautismo, que para los niños se abran el cielo y reciban esa fuerza de Dios para que sean hijos de Dios y puedan cooperar con la gracia de Dios que reciben a través del sacramento del bautismo desde los primeros días y meses de su vida. Entonces, vemos que el bautismo no es solamente para el perdón de los pecados, no es solamente un acto de obediencia, sino también es muy importante precisamente para la salvación. ¿Y cuántos beneficios espirituales recibimos a través del bautismo? Y como hablamos en el último video, que los que reciben el bautismo en familia cristiana católica, los padres son responsables para que este niño tenga todos los elementos para que siga creciendo en estatura, en sabiduría y sobre todo en gracia de Dios. Es ya responsabilidad directamente de los padres. Y una cosa más, muchas veces los padres están llevando a sus hijos el día del Señor a la cancha, al fútbol, al rally, al inglés y a la danza. Todo está bien, pero si le privo al hijo que fue bautizado y yo como padre y madre me comprometí a hacerle todo para que el niño crezca en gracia, pues para ese niño, para mi hijo, se abrieron los cielos. El hijo que recibió la gracia, y si yo no coopero con Dios para que mi hijo crezca, estoy frustrando el designio de Dios. Yo como padre, como madre, estoy frustrando el plan de Dios que tiene para con mi hijo, porque no recibe el crecimiento necesario de parte de mí como papá, como mamá. Pensemos y hagamos todo lo posible
para que nuestros hijos, crezcan en la gracia, en sabiduría, que no frustremos el plan de Dios para con nuestros hijos, lo que hicieron los fariseos y los doctores de la ley. Aprovechemos y escudriñemos nuestra Sagrada Escritura para conocer más y mejor lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Y hasta el próximo encuentro. Dios los bendiga.